Hace 15 años sucedió algo extraño en el pueblo pesquero de donde soy originario, en las costas de Sinaloa, un pequeño poblado llamado y desde entonces, nadie sabe lo que ocurrió ese 23 de junio del 2011. Todo comenzó una tarde de verano, nos reunimos en el campo de béisbol al lado de la escuela secundaria que está al sur del pueblo. Mi padre, un hombre de 35 años, llevó todo el equipo para que los niños pudieran jugar ese día. Una vez llegamos al lugar, comenzamos a jugar como era costumbre cada fin de semana. Ese día, con el cielo despejado sin ninguna nube a la vista, el sol pegaba fuerte haciendo unos 35 grados. Me tocaba ser el pitcher y cuando estaba listo para lanzar la bola el aire cambió, se sintió humedad como si estuviera a punto de llover, pero el cielo seguía despejado. Por un momento pensé que lo estaba imaginando, pero no era así. Mi padre me gritó diciéndome que me detuviera, le pregunté el por qué y solo giro en dirección al pueblo, y cuando volteé hacia donde él, una nube blanca y gigante venía de la dirección de la bahía, era tan grande que se sentía una corriente de aire y una fuerte humedad en el aire. Pero había algo extraño en esa nube, no estaba en el cielo como tal, sino que venía demasiado bajo y rápido hacia donde nosotros. Ahí fue cuando entendí que no era una nube, sino niebla. Mi padre llamó a los niños para que no se asustaran, ya que al ser niebla ellos no podrían ver nada y se asustarían. Eso lo supuse yo, pero la prisa con la que lo dijo, su tono de voz cambió de sereno a preocupación. Antes de que todos los niños se pudieran reunir en donde estábamos, la niebla llegó a nosotros. Pude sentir la niebla en mi piel, fría y húmeda. Tan densa que no podía ver nada más allá de la punta de mi nariz. Llamé a mi padre en voz alta y él respondió. Dijo que tomara de las manos a los niños y que ellos al que tuvieran más cerca para que no se separaran. Yo no entendía por qué, si era simple niebla, no podía pasar nada más que se asustaran por el momento. Pero la voz de mi padre se escuchaba más seria de lo normal. Tomé a 2 de los niños con mis manos y ellos a los que tuvieran a su lado. La niebla tardó unos minutos en pasar de largo. Como si fuera de paso solamente. Cuando la niebla avanzó más dejándonos atrás, mi padre buscó a los niños con su vista como si estuviera contándolos y le pregunté si todo estaba bien. Él me miró fijamente a mis ojos y me preguntó que sí dónde estaban los demás, cuando le iba a responder. Noté que mis manos no sostenían a nadie. Es como si se hubieran esfumado. En ese momento me invadió un temor que no puedo explicar. Comencé a querer explicar que si los tomé con mis manos a 2 de ellos, que los tenía bien tomados de las manos y ellos a otros 2 más. Pero ellos no estaban. Ya no estaban ahí. Mi padre soltó fue conmigo y me abrazó. Debemos regresar al pueblo. Llevaré a los demás con sus padres y tú, ve a la casa. Busca a tu mamá y a tu hermano. Y me llamas en cuanto los encuentres. Dijo sin más y se fue. Eran 10 niños y solo quedaron 6. Fui a casa y busqué a mi mamá y a mi hermano. Ella estaba con él en la sala de la casa de mis abuelos. Estaban bien. Mi mamá al verme me abrazó y me preguntó por mi padre. Le dije que llevo a los niños con sus padres. Ella solo asintió y dijo que todo iba a estar bien. Como si supiera lo que había pasado. Tenía miedo de preguntar, así que mejor no lo hice, solo llamé a mi padre como me había pedido. Los días pasaron, las semanas y luego los meses. No hubo noticias sobre lo sucedido, es como si no hubiera pasado nada. Solo supe que no fueron solo 4 niños los que desaparecieron ese día. La gente del pueblo no decía nada sobre lo que ocurrió ese día. Hasta que una mañana a eso de las 5 am. Mi madre nos despertó a mí y a mi hermano. Nos pidió que nos quedáramos callados pero que no nos durmiéramos. Mi padre entró al cuarto y le dijo a ella que la niebla había vuelto, pero esta vez no se llevaría a nadie sino que venía a dejar lo que se llevó antes. Yo en mi mente de joven pensé que los demás volverían. Y si volvieron, solo que no de la manera que hubiera querido y de solo recordarlo. Sigo teniendo pesadillas. Ese mismo día al pasar la niebla, se comenzaron a escuchar gritos de varias partes del pueblo, gritos de horror, de desesperación. Los niños volvieron, pero sin ojos, son órganos. Solo sus cuerpos. Algunos padres o familiares de los niños devueltos, decían que tenían marcas, marcas extrañas en el cuerpo. Algunos decían que eran marcas de brujería, otros que fueron ofrecidos de sacrificio. Pero nadie sabe realmente nada. Al menos eso es lo que yo pensaba. Pasaron los años, yo salí del pueblo, mis padres siguen viviendo ahí y de vez en cuando los visito. Ahora tengo 29 años, hay días donde sueño con lo sucedido, con esos símbolos extraños, los dibujé como los recuerdos y los investigué en internet, foros y hasta en la dark web. Solo en un foro encontré un poco de información sobre un culto antiguo que veneran a un dios primigenio, ofrecen vidas a esa entidad por riquezas, poder, hasta por vidas más largas. Pero, ¿cómo podría existir un culto así en un pueblo como ese? Decidido a saber más sobre qué pasó ese día, volví al pueblo.
Si hay algo que pone en peligro a las personas de ese pueblo y más aún a mi familia, mis padres. No puedo quedarme con los brazos cruzados, tengo ya 2 semanas aquí y pude averiguar algunas cosas. Como el que el abuelo de un amigo vio una madrugada a unos tipos vestidos de blanco con túnicas y unos gorros similares a los que usan los chefs en las películas. Esos gorros redondos alargados y altos. Cuando le pregunté si pudo ver a dónde se dirigían, él me dijo que no me meta en eso ya que podría salir mal. Yo al saberlo, insistí, tenía que llegar al fondo de esto, y aún sabiendo que era peligroso, eso no iba a detenerme. Una vez con la información, me preparé para salir esa misma noche. Me hice de un arma que era de mi abuelo, una navaja y una linterna. Me puse un suéter, un pasamontañas y unos guantes. Si me llegaban a ver, al menos que no supieran quién era. Pasado de las 3 am, esperé donde el abuelo me había dicho que los vio y justo como lo dijo, los vi. Eran 8 personas, todas vestidas de blanco, con la cara cubierta. Se fueron caminando hacia las afueras del pueblo, pasando las granjas camaroneras y el monte de manglares que hay al alrededor. Llegaron a una casa de 2 pisos vieja y descuidada. Casi parecía que se iba a caer. Yo los seguí a una distancia segura, los estuve grabando con mi celular, fotos y demás. Esperé 1 hora y no salían de ahí. Así que decidí acercarme. La casa al ser vieja tenía algunos agujeros por los cuales podías ver el interior y al fijarme, no había nadie dentro de la casa. No se escuchaban voces, o algo que me dijera que estaban ahí dentro. Tomé fuerza y coraje para poder entrar a la casa, con el arma en la mano y la linterna al frente, alumbré bien a ambos lados antes de avanzar. Estuve buscando unos minutos cuando escuché un crujido del cuarto contiguo. Me escondí detrás de una pared, esperando a no ser visto. El crujido se hizo más fuerte y luego se escuchó cómo se levantó algo del suelo y azotó contra este. Eché un vistazo rápido. ¿Una puerta en el piso? Me pregunté a mí mismo. Había un sótano. Fue ahí cuando comenzaron a salir, uno tras otro y salieron por la puerta trasera de la casa. Solo eran 7, hacía falta uno y muy posiblemente él seguiría ahí abajo. Me moví con cuidado y los vi alejarse rápidamente. Como si no estuvieran esperando al octavo que iba con ellos, una vez me aseguré que no volverían, decidí bajar. La escalera fácilmente eran 2 metros de bajada, al llegar al fondo estaba iluminado por antorchas, lo cual me pareció algo extraño. Seguí avanzando por un pasillo estrecho hasta llegar a un cuarto con forma hexagonal. Todo este sótano estaba construido y tallado en piedra, no parecía hecho recientemente. Es como si hubiera sido descubierto por ellos. Dentro del cuarto, una antorcha encendida en medio de cada pared. Y al centro una gran piedra rectangular, como si de una mesa se tratara, estaba parada, y al observarla detenidamente, estaba manchada con un líquido rojo y espeso. Este estaba en todo el suelo que al percatarme de él, vi como el suelo tenía esos símbolos extraños que tenían los cuerpos de los niños que fueron devueltos. El líquido los resaltaba, me acerqué más a la piedra central y al verla del otro lado. Me obligué a no vomitar, era uno de esos tipos. Estaba clavado en la piedra, un gran clavo le atravesaba cada extremidad. Como si de una crucifixión se tratara pero invertido. El líquido rojo era sangre. Mi pulso se alteró. Son asesinos, están locos, debo salir de aquí. Fue lo que pensé en el momento y estuve a punto de echarme a correr, cuando escuché una voz que me hizo detenerme en seco. Él está aquí, él vendrá de nuevo y esta vez completará por lo que vino a este mundo. Con mi sangre él vendrá y seré uno con ellos. Todos seremos uno. Y tú, también lo serás. El cuerpo en la piedra. Esa persona debería estar muerto. No es posible que esté vivo y que haya hablado estando en ese estado. Comencé a sudar frío. Mi cuerpo, cada célula de mi ser me gritaba que corriera, que saliera de ahí y que advirtiera a los demás. A todo el pueblo aún si me llamarán loco. Debía hacer algo. A como pude, obligué a mi cuerpo que en ese momento estaba paralizado a moverse. Corrí con todas mis fuerzas, directo a la casa de mis padres. Comencé a decirle todo lo que vi, todo lo que investigué a mi padre, y él solo dijo: «Te entiendo, hijo. Pero no hay nada que podamos hacer. Hemos intentado, lo hemos hecho. Y sabemos que el fin está cerca, este pueblo tiene más historia de lo que te imaginas, pero ya no hay nada que hacer». Al escuchar a mi padre decir eso, sentí que me derrumbaba, no podía ser posible, no puede estar pasando esto. Todos vamos a morir, y no hay nada que pueda hacer. ¿Qué tantos secretos más hay en este lugar donde viví la mayor parte de mi vida y nunca supe nada de él? Si tan solo tuviera más tiempo, y ahí en ese mismo instante, sucedió. Todo se oscureció, y una inmensa niebla inundó todo el pueblo y sus alrededores.
Todo quedó a merced de esa cosa. Yo me aferré de la pistola que traía en mi mano y la apunté a mi cabeza. Si esto va a pasar de todas formas, yo decidiré cómo será. Y antes de que mis padres pudieran decir algo, disparé. Hijo. Hijo. Ey. ¿Acaso no escuchas? Una voz. Me llama. Oye, si no vas a querer ser el pitcher solo dilo, los niños están esperando para jugar. En ese momento volví en mí. Pero, ¿cómo es esto posible?